Tendemos a dar por obvias algunas cosas que realmente no son tan obvias. Tendemos a coger algunas ideas que podrían ser objetivas, meterlas en nuestra cabeza, convertirlas en subjetivas y normalizarlas. Esto pasa mucho y aplica a muchísimos ámbitos diferentes, pero creo que la mejor manera de que lo entendáis es empezar hablando de los hábitos, ¿no? Si tú desde que naces hasta que tienes 30 años, todos los días haces lo mismo, terminas por normalizarlo, lo entiendes como algo común e incluso puedes llegar a pensar que es algo que hace todo el mundo, aunque realmente no sea así. Esto también lo vemos mucho cuando viajamos, cuando salimos de nuestro entorno normal, de las personas que solemos tener cerca, o incluso cambiamos un poquito el chip y nos vamos a otra cultura. ¿Cuántas veces te ha pasado de irte a otro país o conocer a una persona extranjera y decir, que en tu país no se hace esto? O, que en tu país hacéis esto, esto no lo había escuchado nunca. Esto nos ha pasado muchas veces. Y eso que a ti te sorprende puede que para la otra persona sea normal y viceversa. Pero como os comento, esto no aplica solo a los hábitos o no aplica solo a las costumbres que puedas tener en un país o en otro, sino que aplica a cuestiones que yo creo que pueden incluso ser más importantes, porque la manera en la que tú te lavas las manos, la manera en la que tú estructuras tu día, puede ser más o menos relevante. Pero cuando hablamos también, por ejemplo, de cultura, de política, de economía, y vemos que hay tantas personas que han normalizado actitudes y medidas que no son dignas y que realmente no deberían darse por obvias, nos encontramos con un problema. Me gustaría, por ejemplo, empezar hablando también el tema de la cultura. Hemos hablado de los hábitos, esto pasa con mil cosas diferentes, pero el tema de la cultura. ¿Realmente, por el hecho de que algo sea cultura, debe normalizarse? Yo creo que no. Yo creo que todo debe pasar por un cuestionamiento previo y decirnos a nosotros mismos, oye, ¿esto que estamos haciendo es moral o no lo es? Por mucho que lo lleves haciendo desde que naciste. Aquí, por ejemplo, podríamos hablar del tema de los toros. Yo creo que es de lo más controvertido que hay en España y creo que es un Justamente. buen ejemplo. ¿Cuántas personas se están cuestionando si el tema de los toros es algo ético o moral o no lo es? Si debería hacerse o no debería hacerse. Hay muchísimas personas cuestionándoselo, no lo veo mal. Creo que cada cual debe desarrollar su opinión frente a estas cosas, pero así como nos cuestionamos el tema de los toros, podemos cuestionar mil cosas más y en diferentes culturas. Por ejemplo, debemos entender que en algunas culturas ven normal la ablación de clítoris o ven normal que una mujer tenga que ir tapada de cabeza a pies. E incluso las mujeres que sufren esto lo ven normal porque se han acostumbrado a vivir rodeadas de ello. Esto es un problema y esto pasa en mil ámbitos diferentes. Luego también, esto a nosotros nos impacta un montón y es normal que nos impacte. Pero otro tema que a lo mejor también sería debatible y cuestionable y que no se trata tanto, la circuncisión. No lo pongo al nivel de la ablación de clítoris, pero también estamos hablando de una situación en la que se interviene a una persona que no tiene la consciencia suficiente como para escoger simplemente por cuestiones religiosas. ¿Esto debería poder hacerse o no debería poder hacerse? ¿Esto realmente es moral y es ético? Aquí hay una pregunta importante que a lo mejor debería ponerse también encima de la mesa. Y en nuestras culturas, como os comento, hay algunas cuestiones sobre culturas extranjeras que sí que debatimos. Allí no se debaten, pero también hay otras cuestiones que no debatimos porque no las vemos tan relevantes y sí que darían lugar a un debate interesante y especialmente más que interesante, necesario. Así que a nivel de hábitos, a nivel de cultura, pero también a nivel de política y economía. Por ejemplo, hay personas que ven normal que haya una cuota de autónomos. Claro, tú creces con la idea de que tú tienes que pagar una cuota de autónomo. ¿Qué es realmente la cuota de autónomo? Una cuota que tú tienes que pagar por estar dado de alta como autónomo. ¿Qué significa estar dado de alta como autónomo? Ser autónomo significa trabajar. ¿Es normal que paguemos por trabajar? Yo creo que no es normal. Es normal el donaciones y donaciones. El pagar en el momento en el que tú vas a donar algo o pagar en el momento que tú vas a recibir una herencia o vas a donar una herencia. No, no es normal, pero lo hemos normalizado. La mayoría de personas tan siquiera se cuestionan si esto es ético, correcto ni moral. No se lo preguntan porque lo han normalizado en su cabeza. Por eso os digo que tenemos mil ideas, pero mil ideas que hemos normalizado, hemos
considerado como obvias y no deberían serlo tanto. La mayoría ni se cuestionan si esto es moral o ético, como ha estado desde siempre, como ha existido desde siempre, pues está encima de la mesa y ya está. Eso también aplica, por ejemplo, el tema de los ministerios. ¿Por qué existen determinados ministerios de los cuales se ha cedido el poder a las autonomías? Para seguir recibiendo dinero y ya está, que estamos pagando nosotros, ¿qué clase de sentido tiene? Bueno, pues tú has crecido toda tu vida, ha habido un Ministerio de Transporte en España y como siempre ha estado, pues sigue estando. No, vamos a ver, si no está cumpliendo su función o no está utilizando bien el capital que se le está dando porque no lo requiere, pues simplemente se elimina por mucho que toda tu vida haya estado existiendo. Vamos también, por ejemplo, a la televisión. ¿En qué momento se ha endiosado tanto la televisión? Realmente las personas que hay ahí son auténticos lumbreras, hay de todo. Hay presentadores maravillosos, hay personas con mucho conocimiento, pero también es verdad que, al menos bajo mi perspectiva, el nivel televisivo en España es bastante escaso, especialmente cuando hablamos a nivel de noticias, de noticiarios. El nivel es muy bajito. Hay personas que no tienen mucho conocimiento en televisión y especialmente, más que las personas como tal, ¿qué es lo que nos enseñan? ¿Tú te crees que a ti te van a enseñar absolutamente todo lo que hay en el mundo? No, sigue siendo un negocio. Te van a enseñar lo que les interesa y que veas. Yo hacía un corto el otro día diciendo que tú debes escuchar aquello que menos llama la atención. ¿Por qué? Porque aquello que más llama la atención es lo que quieren escuchar y lo que menos llama la atención es lo que realmente debes escuchar, porque ese es el que no te está intentando vender algo. El que te lo hace más llamativo, algo quiere detrás de ello, algo está buscando. Así que, otro ejemplo sería el tema de la televisión. A lo mejor lo que tú ves en televisión no es la realidad. A lo mejor lo que tú ves en televisión solo es una pequeña parte o puede incluso ser una mentira. Simplemente es que se tiene la televisión como si fuera Dios. Y no es así. Absolutamente todo lo que hay es cuestionable, a excepción de algunas ciencias que son simplemente objetivas. Pero la televisión, lo que se trata en televisión, es puramente subjetivo y a lo mejor deberíamos cuestionarnos más qué entendemos nosotros por una autoridad competente, porque la televisión, desde luego, que no es una autoridad competente en muchas materias y, sin embargo, la ciudadanía la entiende como tal. Luego, además de política y economía, esto también aplica a lo personal, al ámbito personal, no solo a los hábitos que hemos tratado antes. Muchas veces asumimos que somos de determinada manera y alimentamos tanto ese pensamiento, esa idea de nosotros mismos, que terminamos por hacer la realidad. Ojo, no estoy hablando de soy una mujer o soy un hombre. No estoy hablando de eso, no estoy hablando de obviedades. Estoy hablando de actitudes, de que algunas veces decimos, a mí no se me da bien esto. E interiorizamos tanto la idea de que no se nos da bien algo que terminamos por hacer la realidad, aunque en principio pudiera no ser tan cierta. Por ejemplo, si yo digo soy mala en matemáticas y me lo repito de manera constante, va a haber un momento en el que a lo mejor yo no era tan mala en matemáticas y de tanto repetírmelo, de tanto normalizar esa idea, termino por serlo y yo me convierto en ello. Esto también aplicaría, yo creo, que algunas veces al tema de esto del body positivity, ¿no? Como que te metes tanto la idea en la cabeza de que tú estás bien con 120 kilos, que esto es correcto, que esto está bien, que tal, que terminas por entender que eso es lo correcto, que es lo normal y que es lo obvio cuando realmente no es así. Es una manera como de manipularnos un poco, a veces para quitarnos dolor psicológico, a veces por comodidad y otras veces simplemente lo hacemos sin darnos cuenta. Y esto es relevante. Yo a lo que inspiro en redes es a razonar, lo he dicho 1000 veces, es a razonar, a pensar. Y hay muchos ámbitos en los que damos por hecho cosas que